Grabando la clase, una vez más, buenos días jóvenes, que Dios los bendiga, bienvenidos a la última clase de módulo de soteriología, nivel diploma en doctrinas básicas y teología de la Unión Cristiana Evangélica. Así que, bienvenidos, vamos a comenzar la clase una vez más con un pequeño repaso y luego vamos a continuar, ¿no? Ya tienen en pantalla, hermanos, a ver, vamos a ver aquí. La presentación de la diapositiva con el contenido. Tienen ahí a la carátula, como siempre, la doctrina de la salvación, la breve presentación familiar y los puestos que ando ocupando para poder compartirles con todo gusto el módulo. Hemos hecho la introducción, viendo los módulos que se ha llevado: bibliología, teología propia, cristología, pneumatología, antropología, martología. Número 6, angelología. El número 7 que estamos llevando ahora, soteriología. Siguiente semana el número 8, eclesiología. Y después de eso, escatología, que sería el último módulo. Ya, y los que han llevado estos 9 módulos tienen el derecho de dar su examen, y que no es difícil, como lo estaba diciendo, y para poder también recibir su cartón, ¿verdad? O si gustan entrar al acto de graduación, también. Bien, en la introducción también hemos visto sobre los distintos tipos de teología, que ahí están en pantalla. Vamos a acelerar este repaso porque ya hicimos este repaso en la anterior clase. Un bosquejo, les presenté un sumario, un aspecto bíblico doctrinal, el aspecto bíblico espiritual, conclusiones, recomendaciones, doxología y retos. Ya hemos visto el sumario, estamos en el aspecto bíblico doctrinal, pero también estamos combinando el aspecto bíblico espiritual, y hoy vamos a concluir eso y vamos a tener las conclusiones, recomendaciones, doxología y retos en esta mañana también, ¿no? Así que hoy vamos a terminar. Ya hemos visto el sumario, como les dije, en el aspecto bíblico doctrinal hemos visto el concepto de la teología, el concepto bíblico también de lo que es la soteriología. Hemos visto varios aspectos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Hemos visto las partes del proceso de la salvación, que son 3: la salvación inicial o pasada, la presente o progresiva que estamos viviendo ahora, y la salvación futura o final, la que vamos a tener en la glorificación, en el rapto, cuando estemos con el Señor, ¿verdad? Luego hemos entrado a lo que es la soteriología en el aspecto más bíblico, pero siempre lo bíblico conlleva lo teológico. Al interpretar una porción bíblica, estamos haciendo teología, porque teología es el estudio, el análisis e interpretación de las escrituras. Entonces, al hacer teología bíblica, estamos haciendo la teología, ¿no? Pero le estamos dando más énfasis a la Biblia. Cuando hacemos teología como tal, ya estamos haciendo un estudio de algo que ya está escrito o un poco esquematizado, como es en este caso la soteriología. En este aspecto hemos entrado a la teología bíblica en el Antiguo Testamento, el Génesis, el llamamiento de Abraham, que lo vamos a retomar un poquito en la clase de hoy. La soteriología en el Éxodo, también en los Salmos, también en los profetas, y hemos llegado al fin de la primera clase. ¿Se acuerdan? Así que era un buen panorama y creo que ha sido un buen tiempo para ver la soteriología en todos estos aspectos. La segunda clase ya hemos visto en el Nuevo Testamento. La encarnación constituye el avance más importante hasta el momento en el cumplimiento del plan universal de Dios para la salvación de la raza humana, hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La revelación, el avance y la salvación tiene su plenitud con él. Porque de Cristo se habló bastante. La salvación en el Antiguo Testamento parecía muy general y tenía muchos matices de liberación de los enemigos, de la enfermedad. Eso se fue aclarando y planificando en lo que es la persona de un Mesías, ¿no? Y ese Mesías Salvador, de una forma integral y cósmica, se encarna con nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Es lo más importante, es la cumbre de la soteriología en nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, por eso hemos visto la soteriología en el Nuevo Testamento, especialmente en la parte de los evangelios. También hemos visto algún comentario del doctor Scott Horrell, del amor de nuestro Señor, del amor de la cruz de nuestro Señor, que trae reconciliación, restauración y mayor glorificación a su propia creación, porque su creación fue distorsionada, contaminada, y llegó a quebrarse la comunión, aún la pérdida, o se ganó la muerte por el pecado allá en Génesis, pero en Cristo se restaura todo esto, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, y tenemos la salvación. La soteriología en las epístolas, también hemos visto en las cartas paulinas, la paz del Señor que solamente Él puede dar por medio de su presencia, y su presencia en nosotros, en el Espíritu Santo, equivale a la salvación, ¿verdad? Y podemos tener la paz aún, no como el mundo lo da, pues claramente Él lo dijo, ¿verdad? Y solamente es posible, y es la paz de la salvación. Una soteriología muy trinitaria, hemos visto los aspectos trinitarios de la salvación, hemos llegado al punto de la carta apocalíptica también, o la literatura apocalíptica, donde hemos mencionado brevemente, pero de una forma sustancial, la salvación en Apocalipsis, que implica el tema de la adoración, ¿no? En el Espíritu Santo. Y la consumación prácticamente de la salvación, de la soteriología. Así que ahí está, bíblicamente. Ahora, y ese fue el fin de la segunda clase. Vamos a entrar ahora a nuestra última clase, ¿no? La soteriología más teológica como tal. Algunos aspectos que ya se han sacado de la Biblia, ya se han hecho un estudio, y eso también está en el Manual de Prácticas y Doctrinas y en el Compendio Teológico de la UCE, del cual estamos echando mano porque esa es la base de todo este diploma que estamos llevando de las 9 materias o 9 módulos, ¿verdad? Así que recordemos que las soteriologías ya está en pantalla también, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El tema de la gracia, de la salvación, de la fe, no nosotros, es un regalo de Dios. 5 aspectos muy importantes que vamos a ir desglosando en esta mañana. Así que también algo para resaltar en esta teología o en la soteriología es la intervención o el plan divino de Dios con la salvación. Ya lo hemos visto en el Antiguo Testamento, pero también lo vamos a ver un poco más ahora en este aspecto teológico. Y entra definitivamente el tema de la elección. Ok, aunque vamos a ver aquí. Creo que ya lo hemos silenciado, perdón, al que andaba haciendo un poquito de... A veces uno se descuida y prende su audio. No hay problema. Entonces, Dios es el autor de esto, la elección. Conocido para otros como la predestinación también. Sí hay que hablar un poquito de esto porque es muy importante, ¿no? Y aquí en la pantalla tenemos cómo Dios elige a Abraham. Y hay varias personas que elige Dios, ¿no? Como Noé, otra vez Abraham, Moisés, los mismos profetas, los jueces, algunos sacerdotes que llegaron a ser jueces como Samuel, que creo que fue el único que fue sacerdote, profeta y juez. Ocupó 3 cargos muy importantes Samuel. Eh, bueno, pero ahí está la elección de Dios, no fue por sus méritos, no fue porque soy el más capo, soy el más bonito, tengo más dinero, soy el más inteligente, no, fue la elección de Dios. Y otra vez recordamos que Dios mira el corazón, no lo de afuera, la apariencia o lo que tiene, ¿no? Así que vamos con el tema de la elección. Ahí está la teoría en pantalla. La palabra de Dios explícitamente se refiere a la elección. Ella tiene que ver con el escoger libre de Dios de individuos para la salvación.
No porque hayan sido buenas personas en este mundo, o como les digo, que hayan tenido casas o adinerados o muy inteligentes. Nada que ver eso, ¿no? Ahí están los textos bíblicos. Sino porque fueron escogidos antes de la fundación del mundo, para que al servirle a Dios le den la gloria. La elección de Dios apunta a la elección del pueblo de Israel para ser el pueblo de Dios. Él tiene un claro ejemplo del Antiguo Testamento, ¿no? En los textos bíblicos de Deuteronomio 4, o sea, 13. La elección, Dios escogió a su pueblo, elige a su pueblo. Podía haber elegido a los filisteos, amorreos, jebuseos, heteos o hititas, pero elige al pueblo de Israel, ¿no? Y todo comienza por un hombre, ¿no? Esto tiene un nombre, llámese Abraham, y que era totalmente mundano, idólatra, viviendo en Harán, ascendencia de idolatría, de sacrílegos, de todo eso. O sea, de todo eso Dios lo elige. Es lo mismo que pasa en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. Hay una elección, hay un llamamiento, pero es la sola potestad del Padre. Por eso Dios tiene algunos misterios para con nosotros, o tiene su total soberanía para con nosotros. Entonces, nosotros, ¿quiénes somos para cuestionar? Nadie. Nos toca, en la medida que podamos conocer, amén, darle la gloria, pero también no tenemos el derecho de protestar, de renegar o de enojarnos. Bueno, voy a terminar de leer para que me entiendan bien lo que estoy mencionando. Ok, a ver. La elección de Dios apunta a la elección del pueblo de Israel para ser el pueblo de Dios, para un servicio especial, para la salvación. Expresión que puede ser definida como el propósito eterno de Dios para salvar a muchos seres humanos de entre la raza humana en y por medio de Jesucristo. Ahí está algo aclaratorio y que nos da quizás un poquito más de tranquilidad, aunque deberíamos estar tranquilos, pero porque el tema de conocer la elección a muchos les deja intranquilos y hasta ha causado divisiones en iglesias. Elección, predestinación, que prácticamente va de la misma línea, en parte del llamamiento, que sería consecuencia de la elección o predestinación. Pero la parte que no es tan bonita es que por eso se dividen iglesias o familias. No debería ser así, porque solo es un aspecto teológico. Y además le concierne totalmente a Dios eso, y no a nosotros. A nosotros nos toca el tener fe y el vivir como cristianos y el compartir la palabra del Señor a otros. ¿Sí? Ahora, esta salvación es prácticamente ofertada a todo el mundo. No es que sería, no sé, tal vez llamarlo cruel de parte de Dios o injusto de parte de Dios si la salvación solo fuera para Israel y nadie más. Pero ya hemos aclarado eso, no es así. Nace con Israel, pero es para todo el mundo. Eso se le dijo a Abraham en el primer pacto, ¿no? Y en ti serán benditas todas las naciones. Se la oferta de la salvación, el plan salvífico es para todas las naciones, para todo el mundo. Pero otra vez, se hace efectivo para el que cree. Y el que cree, es que de alguna manera estaba elegido o estaba predestinado. Pero es que no es que Dios haya puesto con nombre y apellido Javier Solís predestinado. Benedicto Ramos predestinado. No, bueno, otra vez, por eso esto se llama la parte teológica, que no podemos decir a ciencia cierta, así es, así no es, sino estamos haciendo un poco de teología, reflexionando y de alguna manera sacando una postura. Personalmente, yo les comparto mi postura, yo no creo que Dios haya dicho, ahora si Dios lo dijo así, pues es Dios, lo respeto y lo alabo. Pero creo en un Dios también que no creo que haya dicho, creo en un Dios que no creo que haya dicho que va a ser predestinado Benedicto Ramos, va a ser predestinado Ronald, va a ser predestinado Diego. Yo creo que Dios tenía su soberanía
Sí, eligió, predestinó, porque sí dice el texto bíblico que lo vamos a ver, a muchos. Y los que evidencian su fe, buscan al Señor, reciben a Cristo como su Señor y Salvador, entonces sale a luz de que ellos eran los elegidos o los predestinados. Y en ese sentido es que Jesús también dijo, vayan y prediquen a las naciones. Dios dice en el Antiguo Testamento, en ti serán benditas todas las naciones. Por eso es que cuando el pueblo de Israel entra a la tierra prometida, en la tierra prometida ya había las naciones de los jebuseos, amorreos, filisteos, ya había la idolatría a Baal, a Astarot, a Marduk y a los 1500 dioses de Babilonia. La misión de Israel era que en él sea bendita, en Israel, en Dios sean benditas todas las naciones, pero no cumplió. Más bien ellos terminaron adorando a los otros dioses, cayendo en la idolatría, en la injusticia y en la fornicación, ¿verdad? Y por eso es que el plan continúa y llega a Jesucristo y también Él oferta la salvación a todo el mundo. Por eso en la última parte de esta pantalla dice a Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, manda a Jesús, lo más importante, la revelación máxima, encarnada, sacrificial, viviente, el dador de la vida dando su vida, el dador de la vida caminando en medio de la vida. Y por eso es que él no solo predica en la sinagoga, eso hubiera sido injusto, ¿verdad? Predica en las calles, en el río, en el mar, en la barca, en la montaña. Predica no solo a los de clase alta o clase baja, predica a todo el mundo, incluyendo niños. Y cuando la gente quería, no, los niños fuera, no, niños vengan aquí. De los tales, en todo caso, es el reino de los cielos. Predica a mujeres, predica a los supuestos enemigos, los samaritanos. Por eso es que él dijo en el Sermón del Monte, oíste que fue dicho, pero yo les digo, amen a sus enemigos. Y lo demuestra. Todo lo que él predicó en Mateo 5, él lo demuestra. Él lo vive en su ministerio de 3 o 4 años. Y respecto a los enemigos, fue con los samaritanos, fue con los endemoniados. ¿Quién quería estar con los endemoniados? Fue con los enfermos terminales, la lepra, fue a los rincones, a los límites, donde nadie quería ir, pero él va. Y luego nos dice a nosotros, ustedes también ahora vayan a todo el mundo. Listo. Entonces, hay otros que interpretan la predestinación o la elección de que ya no tenemos que predicar a nadie porque los que son elegidos predestinados solitos van a venir a la iglesia. No es así, hermano. Definitivamente no es. Y eso es lo que divide iglesias, esas dogmas o esas malas interpretaciones. Aunque para otros lo que nosotros hablamos va a ser mala interpretación, pero hermano, por eso es que está el texto bíblico en primer lugar, está el manual de la Unión Cristiana Evangélica, está mi persona de alguna manera preparada para poder aclarar y animarles en este sentido. ¿Qué dijo otra vez Dios? Serán benditas todas las naciones. Y su misión era eso, entrando al pueblo de Israel, pero no lo hicieron. Jesús que dice, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. Y ahorita yo les estoy enseñando, mi persona les está enseñando. Y todo el que cree es salvo. Así que esto no tiene que limitarnos para nada el tema de la elección o predestinación. No tiene que limitarnos a decir, bueno, entonces ya no hacemos misiones, ya no hacemos evangelismo, ya no salimos a tocar puertas, ya no. Los que ya hay predestinados solitos van a venir. Entonces, al buen entendedor, pocas palabras, ya saben a qué me refiero también con otras iglesias, otras denominaciones o personas que andan promoviendo eso, ¿no? De que no, ya no vamos a hacer, ya no vamos a hacer.
y están ahí en sus cuatro paredes. No tienen ministerio misionero, evangelístico, aunque dicen que lo tienen, pero realmente no lo tienen. Nosotros, al ser bíblicos, teológicos, entendemos bien Juan 3:16 y entendemos bien Mateo 28:19 y entendemos bien Génesis 3 y en Génesis 12, que son los textos que hemos hablado, que nos habla del amor de Dios a todo el mundo y que nos habla la misión de ir a predicar a todo el mundo. Pero no podemos estar quietos. Queremos que, ¿qué dice Dios también en Pedro? No es que Dios tarde su venida, sino que no quiere que se pierdan y que todos procedan a la salvación. Entonces, si Cristo no está viniendo ahora, es porque quiere que todos sean salvos, todos. Pero conociéndole al hombre, siempre va a haber más de uno que no va a querer. Entonces, de alguna manera, ese no estaba destinado o no estaba elegido. Pero no es porque Dios fue malo con él, no. Simplemente los que creen eran los elegidos. Los que no estaban elegidos. Pero el hombre tenía ese su derecho de creer o no creer. Vamos a continuar. Tenemos la siguiente teoría. La base de la elección es específicamente la gracia de Dios. Efesios 1:6. La misma que se determina por la presciencia de Dios. 1 Pedro 1. La gracia de Dios. El regalo de Dios. La voluntad de Dios es dada. ¿Sí? Así que vayamos al texto bíblico. Sí tenemos que ir a la Biblia ahora, por lo menos algunos pasajes. Y este tema de la elección es muy importante, hermanos, como les digo. A los demás temas vamos a correr quizás un poco más, pero estas cositas han causado muchos problemas, así que hay que verlos un poco. Efesios 1:6 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Gracia, la gracia de Dios. Y está Efesios 2:8 también, porque por gracia son salvos. La gracia de nuestro Dios Todopoderoso. La misma que se determina por la presencia de Dios. 1 Pedro 1. Vamos un rato a 1 Pedro 1. Más adelante. Primera Pedro capítulo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Y bueno, ahí está un versículo totalmente importante. Elegidos, ahí entra la palabra elegidos, según la presencia de Dios. Presencia de Dios quiere decir autoridad y conocimiento de Dios sobre todo y antes de todo, ¿no? Esa es la presencia de Dios. Uno puede tener ciencia, conciencia y todo lo que quiera, pero presciencia solo lo tiene Dios. Él conoce todo, lo sabe todo. Ahí entra también lo que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, la presencia de Dios, Padre. En santificación del Espíritu, la obra del Espíritu para estos elegidos, para obedecer, ahí está un objetivo claro, y ser rociados con la sangre de Cristo, que van a ser salvos en la fe en nuestro Señor Jesucristo por la obra del Señor Jesucristo. ¿No? La obra trinitaria podemos ver en este versículo 2, Dios, Espíritu, Jesucristo, la obra trinitaria de Dios. ¿Sí? La cual consiste en un conocimiento previo de parte de Dios, además de un favor inmerecido. Es amarlo sin interés alguno. Por lo tanto, la elección no se encuentra en el hombre en general, pero sí la decisión, ¿no? De alguna manera, Dios eligió. ¿Y quién? ¿Cómo se sabe a quiénes eligió? Pues los que creen en él. Es así de simple al final esta interpretación. No es que los elegidos van a venir
Deme un segundito, hermano, por favor. Ya volvimos, ya volvimos. Aquí tuve una emergencia. Bien, entonces, la elección, otra vez, hermanos. Y uno dice, ¿cómo sabemos quiénes son los elegidos entonces? En primer lugar, no deberíamos hacernos esa pregunta. Simplemente, como buenos soldados del Señor Jesús, buenos obreros, deberíamos cumplir la misión que nos ha dado el Señor. Si usted ya es salvo, pues tiene una misión. Predíquela. Usted no tiene que decir, ah, bueno, ya soy salvo. Entonces, y ahora si hay elegidos, ¿para qué predicar? Es como decirle, mi Señor Jesucristo te has equivocado en decirnos vayan y prediquen. Porque si hay elegidos, pues no tenemos que ir a predicar. ¿Qué? ¿Cómo? No, usted obedezca lo que dice las Escrituras, tanto Antiguo Testamento, tanto Nuevo Testamento. El tema de la elección es simplemente por hacer teología, por conocer un poco más y para estar seguros de alguna manera, porque la elección nos da seguridad en el tema de la salvación, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero no es para cuestionarlo, o aún desobedecerlo o hacer otra cosa, como muchos en muchos lugares están haciendo y ha causado muchos problemas. La elección, en todo caso, es de parte de Dios y solo Él sabe quién es. Y posiblemente Él lo sabe con nombre y apellido, pero es total potestad de Él. Nosotros no lo sabemos. No sabemos si fulano de tal es elegido o no es elegido. No lo sabemos. Entonces, por lo tanto, nos toca predicarlo. Mateo 28 otra vez. Juan 3:16. Tanto le amó Dios al mundo, a Él también lo ama. Pero si Él cree, pues fue elegido. Pero si no cree, pues Él los rechazó y pasa al grupo de los no elegidos, ¿no? Creo que así de sencillo debería ser esto y no complicarnos la vida, ¿no? Muy bien. Por eso Juan 3:16 otra vez. Juan 1:12. Recuerde usted Juan 1:12. Si usted lo sabe de memoria, dígalo en este momento para que quede bien grabado. O si me gana en encontrarlo, pues busque y pueda leer. Juan 1:12. Si yo lo gano, voy a leer. Dice el texto bíblico. San Juan capítulo 1, versículo 12. Si quieren desde el 9. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, el Salvador. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Dios, el creador, el verbo, el logos encarnado, Juan 1:1, ¿no? Pero el mundo no le conoció. Verso 11, a lo suyo vino, a su pueblo, a su creación viene, y los suyos no lo recibieron. Más, verso 12, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Viene a lo suyo. Mire, es lo que hablamos también en la materia de misiones. Soy profesor de misiones también, hermanos. El Dios misionero y nuestro Jesús misionero. Dios toma la iniciativa a buscar a Adán. Toma la iniciativa al proveer la salvación. Toma la iniciativa para que la salvación y la bendición llegue a todas las naciones, a toda su creación. Jesús toma la iniciativa de venir al mundo, cumplir la profecía y ser el Mesías, el deseado, el Salvador, el ungido, el Rey, el Redentor, para que todo el mundo crea. Pero los que creen, pues son los elegidos. Los que no, no son los elegidos. Así de simple. Y no tenemos que estar cuestionando más. Por eso el verso 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto también vale la pena decir. Si yo veo a una persona medio borrachito, o drogado, o de mal vivir y aquello, y uno dice, no, definitivamente no es elegido, ni para qué voy a predicarlo. Esto es un total error.
Entonces Jesús no hubiera ido a predicar al leproso, al mendigo, al endemoniado, al fariseo, al publicano, a la ramera, al ramero, al Ramiro. No hubiera ido a predicar, se hubiera quedado en la sinagoga, pero eso no hizo. Jesús era conocido como, perdón, maestro peripateo. Maestro peripateo es un nombre en griego, o rabí peripateo, que quiere decir maestro del camino. Él se andaba enseñando en el camino, proclamando el reino de Dios en el camino, en la montaña, en el río, donde sea. ¿Me entienden? Predique el evangelio entonces, hermano. El tema de la elección no debe limitarnos a eso, sino más bien nos da seguridad de los que creen. Él fue elegido. Ahora, si usted no va a poder dominar bien este tema, no lo saque a luz. Así de simple, porque este tema no se manejaba. No se manejaba. Sí se manejaba en otros círculos a partir de la Reforma, 1500, Martín Lutero y los protestantes. Se nos llamó protestantes, pero otros adquirieron el nombre de reformados. Y de ahí ya empezaron y siglo XVII, XVIII, XIX empiezan a hacer el tema de la teología de los reformados, que más en el círculo del norte o aún de Europa, pero cuando baja hasta Sudamérica, que estoy hablando de unos 15, 20 años atrás, empiezan a hacer la teología reformada y eso empieza a complicar la vida a muchas iglesias. Entonces, estábamos bien sin saber la teología de la elección o la predestinación, pero cuando se empezó a manejar, se empezó a dividir iglesias y todo eso. Por eso, mejor ni mencionarlo, pero yo lo menciono porque es parte de la soteriología y está en el compendio teológico, me gusta que esté por ello, y ahora yo lo estoy un poco ampliando y queriendo hacerlo de forma sencilla, pero también previniendo esto, ¿no? Que esto no debería afectar en nada el bienestar de la iglesia, sino debería darle seguridad, nada más. Y esto con los textos bíblicos de Juan, que estamos viendo capítulo 1, capítulo 3, de Pedro y todo lo demás, debería darnos certeza de que tenemos que seguir predicando para que salga la evidencia de los elegidos, todos los que creen de verdad. Entonces, si yo veo a un Guido Marca, a un hermano Samuel, que son fieles cristianos, están haciendo misiones, pues son elegidos. Así de simple. Pero si yo veo a alguien que rechazó el evangelio, no quiere saber del evangelio, es más, insulta y aquello del otro, okay. Susurrando tal vez puedo decir, no, no fue elegido. Por eso es que hasta el apóstol Juan en su tercera carta dice, ni les digan bienvenidos. Judas también dice, estos con mente de animal, estos sensuales, ni se metan con ellos, ni toquen su ropa de ellos. ¿Se dan cuenta? Pero es que cuando ya hay una total evidencia de que es un elegido, no es un elegido. Entonces ahí Juan y Judas, Pedro también son bien incisivos en ese momento. Voy a terminar de leer entonces versos 12 y 13 del Evangelio de Juan. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y hijo de Dios una vez para siempre y salvo. Verso 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y el tema de la regeneración entra ahí, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito más adelante. Pero está regenerado, está restaurado. Es un hijo de Dios, no es solo una creación. Al evidenciar su fe, al recibir a Cristo. Muy bien, un propósito de la elección, como está en la pantalla, podemos mencionar que la elección tiene por lo menos dos propósitos. El primero es que Dios no nos eligió para santificarnos desde la conversión y aún en la progresividad de la vida como creyentes. El segundo es que nos eligió para su gloria de Él. Y ahí también podemos añadir lo que hemos dicho, ¿verdad? Para la seguridad de nuestra salvación, para evidenciar. Y me encanta esta parte, para su gloria. Nos toca dar esa gloria.
Persona que no quiera dar la gloria a Dios, está rechazando el evangelio, está rechazando la salvación. Prácticamente se está yendo el equipo de los que van a ser, como llamamos hoy en día, los condenados, pues los que rechazó el evangelio, blasfemó, pues entonces ya ha sido condenado. ¿Qué dice Juan 5:24? Podríamos añadir eso. Textos claves de soteriología o de los textos de salvación, aún de los libritos de salvación, ¿se acuerdan? De cierto, Juan 5:24 dice, de cierto les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿No? Muy bien. Y hay varios textos bíblicos que hablan así. Y el que no cree ya ha sido condenado. Bien, hermanos, hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta o estamos bien para continuar? Estamos bien, pastor. Muy bien. Muy bien, pastor. Muy bien, entonces vamos adelante. Así que, como alguien dijo alguna vez, para la gloria de Dios, ustedes tienen que estar preparados en esto. Y por último, para que no me hagan quedar mal. Responsabilidad ante la elección. El ser humano, usted, tiene responsabilidad respecto a esta prerrogativa divina de la elección. Una de las responsabilidades visibles descritas en la palabra es la proclamación del Evangelio. Ya lo había mencionado más antes también, ¿verdad? Eso, Romanos 10:14. Eso quiere decir que para que se sepa de la elección de alguien, otra persona tiene que predicar. La otra responsabilidad es creer, ¿no? El hombre pecador convencido por el Espíritu Santo de su estado caído, ahora consciente, debe creer en la obra de Cristo y aceptarlo como su Salvador y predicar. Así que aquí entra tranquilamente el texto famoso de Romanos capítulo 10. Hechos Romanos capítulo 10, ¿dónde está? Vamos a chequear. Es tan precioso este versículo. Romanos capítulo 10, verso 8 dice, más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y entre susurros, eres elegido, predestinado. Verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado en el día del juicio y condenado. Verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que invocan. No hay judío, no hay griego, no hay libre, no hay esclavo, no hay escita, no hay hombre, no hay mujer. Todos son uno en Jesús. Ahora todos pueden llegar a la salvación, ¿entienden? Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Verso 12, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el testimonio que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Verso 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y el consejo y la responsabilidad que les decía, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin saber quién les predique? Así que Ronald Guido tiene que predicar. Hermano Samuel estuvo predicando de misiones, si quieren llamarlo también, pero estuvo predicando la palabra el anterior sábado. Estaba cumpliendo su responsabilidad de ser elegido, de ser salvo, para que otros también estén en este grupo de elegidos. O quizás un mejor término para no complicarnos es de los salvos, de los hijos de Dios. Eso es lo que manejamos de una forma más clara y sencilla. Predicamos para que sean salvos y vayan al cielo.
Teológicamente, para que sean del grupo de elegidos e evidencien que son los elegidos, quizá vayan a hacerlo. Pero eso a veces complica, así que mejor predicamos para que el que cree sea salvo. Pero ¿cómo van a creer y cómo va a ser salvo si no hay quien les predique? Así que esa es la responsabilidad que tenemos muy seriamente cada uno de nosotros. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? O la pregunta, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Y si ustedes se están capacitando, hermanos, es para esto, para que prediquen y ya no callen, estén seguros. Verso 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así que si usted hace eso, usted es bendecido, usted es un hermoso, y eso implica la bendición de Dios, valga la redundancia, ¿no? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Eso quiere decir bendecido, bendecido, y está cumpliendo su responsabilidad como hijo de Dios, como salvado o como elegido, como quiera llamarlo. Pero para no haber más confusión o problema, como hijo de Dios. Porque así nos dijo nuestro capitán, Dios Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo también, ¿verdad? Génesis 12, Génesis 3, Mateo 28. Algunas objeciones vale la pena por lo menos leer esto. El fatalismo, algunas objeciones en cuanto a la elección, predestinación. Quienes apoyan esta objeción expresan generalmente, si esto va a ocurrir, ocurrirá de todas maneras y no se puede hacer nada para cambiarlo. Entonces, ¿para qué predicar? ¿Para qué orar? ¿Para qué evangelizar? Ese está metido entre líneas. Esta posición pondera solo los medios, es decir, con nada que el hombre haga podrá ser salvo si no es elegido. Mientras que en la elección se observa claramente la responsabilidad humana. Si cree, bien. Si no, tampoco. Jesús dijo eso. Si cree, amén. Si no cree, sacude el polvo de los sandalias y vaya. Listo. Pero la misión es predicar. Pues lo que va a ocurrir será por medio de acciones humanas responsables. Así que el hombre tiene su parte al creer o no creer. Bueno, ahí tienen, por ejemplo, Efesios, porque muchos usan Efesios para hacer otras interpretaciones, cuando Efesios, bien interpretado, más bien argumenta bien el tema de predicar, el tema de ser responsables al llevar el evangelio a otras personas. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra objeción, sería injusto, dicen algunos, ¿no? Sería injusto que unos sean elegidos y otros sean no elegidos y condenados. No. Sería una acción injusta para los que no están incluidos en este designio de salvación. Sin embargo, hay que entender que la elección no se refiere a criaturas limpias y santas, sino a pecadores culpables y condenados. El que algunos se salven, o muchos, diría yo, ese término ya estaba ampliando o corrigiendo, porque vamos a hacer una nueva edición del compendio teológico, porque hay mucho que seguir mejorando o aumentando. Me gustaría hacerlo personalmente. El que algunos se salven es cosa de muchos, otra vez, se salven es cosa de pura gracia, pero los que no están incluidos en el designio de salvación sufren la justa retribución por sus obras. Por tanto, no hay injusticia en la elección de Dios. Más bien debemos alabar a Dios por salvar a muchos. Y aquí también decía algunos, yo ya lo cambié, a muchos. ¿Qué? ¿Acaso son algunos? No, algunos serían los 15 que estamos aquí. Pero solo en la UCE ya hay son unas 800 iglesias, miles de personas salvas. Y en todo el mundo el cristianismo prácticamente es el segundo, hablando religiosamente o confesionalmente, en términos un poco más grandes o internacionales, el cristianismo es la religión, la segunda religión más grande. La primera sigue siendo el catolicismo, la segunda el cristianismo, y la tercera, que va muy cerca ya del cristianismo, aunque usted no lo crea, es el islam. Por eso ahora el islam es terrible. Nosotros sigamos predicando la palabra de Dios, ¿no? Para
los que son acérrimos seguidores creyentes del islamismo, del catolicismo como tal, evidencian que no son elegidos, ¿no? Pero aún así, hay muchos que se están perdiendo por esto, por el engaño. Pero entonces nos toca seguir predicando, capacitando, seguir evangelizando, ¿no? Porque qué bueno por eso que en la UCE hizo el mes del evangelismo, ¿se acuerdan todos? Agosto, era el mes del evangelismo, se hecho campañas. Y septiembre, mes de la Biblia y de educación teológica, seguíamos dando énfasis en esto, porque lo interpretamos así y lo creemos que es así. Muy bien, sigamos adelante, hermanos. Creo que ustedes pueden suspirar mejor que yo, porque yo aquí ando hablando. Ustedes están un poco callados, pueden suspirar, pueden estirarse, pueden moverse un poco, pero para aprovechar, les animo a que podamos seguir escuchando, analizando, pero puede moverse, puede hacer varias cosas, puede tomar un poquito. Hemos visto entonces un poco el papel de Dios en esta obra salvífica, ¿verdad? Y hay mucho más, pero esto solo para condensar un poco. Y era un tema muy importante que había que aclararlo, creo yo, ¿no? Ahora, la obra de Jesucristo, y Él es el protagonista como tal, ¿no? Pero es parte de este elenco trinitario en la obra salvífica. Jesucristo. Vamos a ver, denme un segundo aquí. Muy bien. La obra vicaria. La obra vicaria es una afirmación que Cristo es el sustituto por los pecadores, es decir, que da su vida en lugar de otros. Entonces, Dios ha hecho su parte con su plan salvífico. Tiene su parte. Ahora, Cristo hace la obra vicaria. Él es el vicaria, quiere decir eso, el sustituto, que da su vida por otro. En este caso, por pecadores, pero pecadores arrepentidos que creen. Como esos son los términos que manejamos más familiarizados, ¿verdad? Los arrepentidos, los que creen, entre líneas los elegidos, ¿no? Pero cuando ese de entre líneas salió y causó muchos problemas, por eso es que mejor, ya que conocemos, pues sigamos manejando estos términos, los que creen, los arrepentidos, los que confiesan, los que reciben. Romanos 10 dice eso: si confesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Listo. Bueno, ahí está la obra vicaria. Resultados de la obra vicaria de Cristo, de esta obra salvífica vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Rescate con respecto al pecado, la palabra de Dios. Al pecado, la palabra de Dios dice en 1 Pedro 1:18, el rescate. El rescate. Bueno, vamos. Si me ganan, por favor, lean, o quieren que les diga nombres, a ver quiénes van a leer, para ver si están ahí bien atentos. 1 Pedro 1:18. ¿Se dan cuenta? Pedro enfoca bastante el tema de la salvación y aún el retorno de Cristo, ¿no? Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ay, perdón, es el 2 Pedro. 1 Pedro 1:18. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Aún teniendo una ascendencia no cristiana, uno puede ser salvo. Por eso este misterio de los elegidos o predestinados le compete a Dios. Hay demasiados ángulos que solo causan problemas meterse mucho en eso. Así que ahí está. Pero hay un rescate. Otro, la reconciliación con respecto al hombre. El hombre por el pecado está constituido como un enemigo de Dios, Romanos 5. El mismo que tiene que ser reconciliado. 2 Corintios 5, esto se realiza a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que es por esa obra vicaria de morir en nuestro lugar, somos rescatados, somos reconciliados. Otro, la propiciación con respecto a Dios.
como el hombre en su naturaleza no puede agradar a Dios, pues está caído totalmente, entonces se hace necesaria la propiciación, es decir, el acto de nuestro Señor Jesucristo sacrificándose por el pecado una vez y para siempre. En ese sentido también es la obra vicaria, pero también es propicio. ¿Y propicio qué quiere decir? Que llenó la medida para satisfacer a nuestro Dios Todopoderoso. Porque los sacrificios de animales, de ovejas, las libaciones y todo eso que se hacía, tenía corta duración. Pero el sacrificio, la obra vicaria de Cristo, fue propicio. Ahí entra el término propicio. Fue propicio. Fue cabal. Llenó el tazón. Está satisfecho Dios. Porque es un sacrificio santo, vivo, agradable. Por eso es una vez y para siempre. No hay más. No hay más. De modo que la ira de Dios queda apaciguada, porque es propicio la obra vicaria de nuestro Señor. La justicia de Dios está satisfecha. Como no estaba satisfecha antes, por eso seguía demandando el derramamiento de sangre, de holocaustos y sacrificios cada vez. Pero ahora está satisfecho. Primera Juan 2 nos habla de eso. Juan 3:36. La ira de Dios, el juicio de Dios está satisfecho. La ira de Dios queda apaciguada. Y acabamos de leer Juan 3:36, ¿se acuerdan? También tenemos seguridad de salvación en la obra vicaria. Una vez hijo y para siempre. Y la parábola del hijo pródigo nos enseña bastante. El que es hijo para siempre, no va a perder su salvación. Por más que se vaya a dar una vuelta al mundo olímpico o a las olimpiadas, como dicen, ¿verdad? Pero vuelve a casa. Es que es hijo. Pastor, ¿y qué pasa con los que no vuelven? Ah, bueno. Y se quedan en el mundial, pues la respuesta es que nunca fue hijo. El hijo verdadero va a volver. Porque así es Dios. Nos atrae a su presencia. Podemos tener etapas de hijos pródigos, la adolescencia, la loca juventud, las tentaciones, pero el que es hijo verdadero va a volver. Pero mucho haríamos nosotros en ayudar a los pródigos, ¿no? Hay libros que se han escrito, la oración por los hijos pródigos. En base a la misma parábola del hijo pródigo, porque el padre andaba orando, el padre andaba esperando, el padre estaba de vigía. ¿No? ¿Quién sabe si el padre ahí hizo algunas cositas para que realmente vuelva a su hijo también? En la parábola del hijo pródigo no dice eso, pero yo conozco a un Dios todopoderoso, a nuestro Dios, que Él nos da pistas, nos ayuda sin merecernos en nuestro inmundicia pecado para que volvamos. Y nos manda amigos para que volvamos a la obra, al seno del Padre, a la iglesia. ¿O usted se recuerda cuando usted estaba en pecado, no quería saber de la iglesia o no quería saber del ministerio? ¿Nadie le buscó? ¿Nadie seguro? Es más, nos hemos dado el lujo de rechazarlos. Cuando alguien a mí me daba algún consejo sano, yo lo rechazaba en mi loca juventud o adolescencia. Tú qué sabes, no me entiendes, dinosaurio. El tema del dinosaurio, la palabra dinosaurio se va manejando desde los años 90. Sí. Pero Dios es fiel, ¿se dan cuenta? Nos sigue mandando ángeles a nosotros mismos para eso, ¿no? Así que la parábola del hijo pródigo nos da esa seguridad de la salvación. Aún Juan 10:27, así que les animo, este tema es importante también porque hay personas o iglesias, si quieren, que no creen en la seguridad de la salvación. Creen que se pierde la salvación. En ese sentido no es que se pierde, sino que nunca tuvo la salvación. O sea, la analogía es bien clara. Si yo tengo a mi hijo y mi hijo pues va a ser siempre mi hijo, no es que va a dejar de ser mi hijo.
Uno por enojo puede decir, ya no eres mi hijo, no me llames mamá, no me llames papá, por enojo o por querer enseñarle algo, pero nunca va a dejar de ser hijo. Pero el que no es hijo, ese tiende a cometer más pecados y errores, y hasta nos va a encarar, no, tú no eres mi padre ni nada. Y así terminan muchas personas diciéndole a Dios, nunca has sido mi padre, tú no eres mi padre. O solo van a la iglesia por otros intereses, no por Dios. Es válido ir a la iglesia al inicio por intereses, por otros intereses, pero tiene que aterrizar creyendo en el Señor y siendo hijo, y persevere en el templo del Señor por amor a Dios, porque es hijo de Dios. Pero si toda la vida va a estar solo por chequear o por otros intereses, no, es un intruso, es un lobo con piel de ovejas. Parece elegido, parece salvo, pero no lo es. Por sus frutos los conocerán, dice el Señor. Juan 10, tema importante, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 10. ¿Se acuerdan cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas? Ya está la obra vicaria. Versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano la seguridad de la salvación. Nadie. Verso 29. Mi Padre que me las dio, ya hemos hablado sobre eso, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie. Entonces, los que realmente saben son Jesús y Dios. No somos nosotros, no somos los que podemos decir, es que este es salvo, este no es salvo, este es elegido, este no es... No nos toca ni tenemos el derecho de decir eso. Estaríamos juzgando. ¿Qué dice Santiago, capítulo 4? Dice, no juzgues. ¿Quién eres tú para juzgar a tu hermano? Solo Dios es el verdadero. Es demasiado orgullo teológico o a soberbia cristiana a andar hablando, tú eres salvo, es que tú no eres salvo, es que tú no eres hijo, es que tú no eres elegido, es que tú... No. También es soberbia a mi criterio poder decir, es que tú eres elegido. Si eso ya es un orgullo santo, seguro, no. Hasta suena discriminatorio, ¿verdad? Entonces, Jesús, ahora, si vamos a los evangelios, Jesús no habla de elegidos. Jesús habla de predicar el evangelio. Ahora, si Pablo habla de elegidos, es para hacernos conocer bien este tema. Que el que es hijo, el que es salvo, el que obedece, el que confiesa, es elegido. Pero Jesús no habló de ese tema. A veces los teólogos por eso nos meten en problemas de alguna manera, Pablo, pero esa no era la intención. Los que malinterpretamos o los que malinterpretan, pues no tienen problema. Pero Jesús no habló de eso, ¿verdad? Tenemos por eso el ejemplo divino de nuestro Señor Jesús. En todo caso, Jesús aclara algunas cosas y da la seguridad de la salvación. ¿Qué dice? También, verso 30, yo y el Padre uno somos. Doble candado de seguridad o triple candado de seguridad de la salvación. Romanos 8, 35 al 39. Hay que leer eso también, hermanos, para que usted esté bien seguro de la salvación y pueda también hacer un poco de apología sobre estos temas. Romanos 8, 35 al 39. Dice también la palabra del Señor, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni estrellas, podría traducirse esa parte, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni en el futuro,
ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguridad de la salvación, seguridad del amor de Dios. Nada nos podrá separar. Yo y el Padre, uno somos, Juan 17. Así ora el Señor Jesús para que los hijos, los creyentes, seamos uno también con Jesús y uno con Dios. Y aquí está la evidencia. Amén. A ver, ¿alguien puede decir amén? Amén. Amén. Amén, Gracias hermano. por el amén. Amén, Muy bien, hermanos. ¿Qué hora tenemos? A ver. 9:25. ¿Le entramos al receso? Sí, ¿no? Entraremos a un receso, hermanos, y luego volvemos para ver la acción del Espíritu Santo. Muy bien, continuamos con la grabación, así que vamos a compartir la pantalla, hermanos, y nos hemos quedado acá, ¿verdad? Estamos viendo un poco el tema, o vamos a entrar, mejor dicho, al tema del accionar del Espíritu Santo en la obra salvífica. Vamos a tratar de hacer un poco más rápido esta sección. Como el hombre se encuentra caído según la palabra de Dios, condenado, Juan 3:18, destituido de la gloria de Dios, débil e impío, enemigo, sin entender las cosas espirituales, cegado espiritualmente y muerto en delitos y pecados, es por esta condición que es Dios quien tiene que hacer la obra. Es Él quien tiene que dar vida espiritual al hombre para que Él pueda buscarlo. Es a esta obra que se le denomina el nuevo nacimiento, la regeneración. Esto es justamente cuando Dios de manera providencial da vida espiritual por medio del Espíritu Santo, iniciando así en el hombre la posibilidad de una relación con Dios. He ahí la obra trinitaria, ¿verdad? Y la obra específica del Espíritu Santo. Dios es el arquitecto, el planificador, el que hace su voluntad también. Cristo que hace la obra vicaria y el Espíritu Santo que viene y mora en nosotros, quien nos regenera, nos da la vida, la nueva vida en Cristo, según Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, vivificados en espíritu, ¿no? Y el tema espiritual está bastante en Romanos capítulo 8 y también Gálatas capítulo 5. Hay una fuerte énfasis en cuanto a lo espiritual y a lo carnal. Por eso dice que más el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El que tiene el espíritu, es que es hijo de Dios realmente, va a ir en ese fruto, con ese fruto, se evidencia. Por eso Jesús dijo otra vez, por sus frutos los conoceréis, ¿no? Bien, algo más si quieren del Espíritu Santo, que creo que no coloqué aquí, pero es el sello de la garantía de que somos hijos de Dios, ¿no? Las arras, dice el texto. Vamos adelante. Me gustaría que veamos un poco las bendiciones de la soteros o la soterología o la ordo salutis. La ordo, perdón, es la ordo, con O, la ordo salutis. Es un término en latín que quiere decir las cosas que suceden por la salvación o gracias a la salvación de nuestro Señor, ¿no? El orden de la salvación, una traducción literal sería, ¿no? Pero hay algunos que suceden simultáneamente, ¿no? Y que son bendiciones prácticamente, ¿no? Y está en pantalla, por ejemplo, el tema del rapto. ¿Quiénes se van a ir en el rapto? Los hijos de Dios, los que creen, los que son salvos. Esa soterología empieza desde la tierra, ya habíamos mencionado, ¿no? Y el rapto sería la parte final del tiempo futuro, como hemos mencionado.
Y miren la gráfica, es una gráfica interesante como ahí van ya con sus cuerpos terrenales, pero poco a poco ya van transformándose, es lo que es el glorificado, hasta llegar a como si fuera una novia, ¿no? Ante nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, y las bodas del Cordero, Apocalipsis capítulo 19, ¿verdad? Entonces, cuerpos glorificados, el tema de la glorificación. Y solo se van los hijos de Dios, ¿no? Muy bien. Sí están viendo la pantalla, ¿verdad, hermanos? Hermano Ronald. A ver, modo de... ¿Quién más está? Hermano José Alfredo, ¿sí se ve la pantalla? Sí, se ve. Está bien. ¿Todo bien? Muy bien. Ok, entonces seguimos adelante. Aquí está una de la Ordo Salutis, un orden a las cosas que que suceden simultáneamente, muchas de ellas, o es un proceso también. Por ejemplo, número 1, elección y predestinación, que ya hemos visto, por gracia, y solo Dios Padre Eterno es el que tiene esa potestad para hacerlo, ¿no? 2, el llamamiento, Dios, por medio de Dios, las Escrituras, el oír con fe, el Espíritu Santo, está en el llamamiento. 3, la regeneración. A ver. La regeneración. El Espíritu Santo, quien nos da la nueva vida por el Espíritu Santo en Cristo, ¿no? Que ya hemos estado mencionando bastante sobre los regeneración. 4, la conversión, la fe salvífica, el arrepentimiento, el cambio de vida. Y uno mismo tiene que estar consciente de eso, ¿no? De la conversión. Mi madre solía decir, pero es que si yo me voy a bautizar, el tema del bautismo, no estamos hablando nada del tema del bautismo, pero de una vez entre paréntesis les menciono, el bautismo no salva. Muchas veces a mis estudiantes de soteriología les doy la tarea de que hagan una encuesta en sus iglesias, y una de las preguntas es, ¿el bautismo salva? Si usted no es bautizado, ¿va a ir al cielo? Y las respuestas muchas veces es que el bautismo salva. Y que si no está bautizado, no va a ir al cielo. ¿Qué tal? Entonces, hay que enseñar eso. El bautismo no salva. En ningún momento la Biblia habla de que el bautismo salva. El bautismo solo es una evidencia de que usted ha sido salvo o de que usted ha confesado a Cristo como su Señor y Salvador, de que usted está arrepentido y de que usted es obediente al cumplir el mandato, cuando dice, bautícense, ¿no? Por tanto, y de ese discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Entonces, tenemos una orden de bautizar, tenemos una orden de ser bautizados, pero es una evidencia, nada más. No es que el bautismo salva. Para nada, ¿no? Y eso es un dogma católico también, ¿no? Que por eso a los recién nacidos se les bautiza para que sean salvos y se vayan al cielo. No tiene ninguna base bíblica eso, hermanos. Lo que sí tiene base bíblica es que de los niños es el reino de los cielos. Así que, es decir, está en la justa y sola potestad de Dios. Sí, por eso no es necesario bautizar a los niños o a los pequeñitos o a los recién nacidos. Tienen que ser conscientes de su decisión de seguir a Cristo, ser hijo de Dios y evidenciar eso por medio del bautismo por agua. Porque la salvación, otro tema aquí importante, la salvación, si quieren llamarlo, es el bautismo del Espíritu Santo. Porque cuando usted recibe al Señor, acepta al Señor, cree en el Señor como su único Salvador, según la Biblia, Romanos capítulo 15, Hechos capítulo 10, capítulo 15, habla de que el Espíritu Santo viene y se sumerge en usted, entra en usted. Ese sumergir en griego quiere decir bautizo. Por eso, cuando usted recibe al Señor como su Salvador, ahí ocurre el bautismo del Espíritu Santo.
No es que cuando hablan lenguas recién es el bautismo del Espíritu Santo, como en otras interpretaciones o otras iglesias lo manejan así. El bautismo del Espíritu Santo, el sumergirse del Espíritu Santo, el bautismo espiritual, se tiene que llamarlo, ocurre cuando usted cree en el Señor de todo corazón. Mientras Pedro predicaba, el Espíritu Santo vino hacia ellos, dice la palabra del Señor. Hechos 2, Hechos 15, Hechos 10, ¿se dan cuenta? Eso ocurría. Y lo mismo pasa con usted, o ha pasado con usted. O sea, que somos bautizados por el Espíritu, sí. ¿Cuándo? Cuando recibimos al Señor como nuestro Salvador. Ahora, eso es lo más importante, eso es la salvación, y ocurre ahí la regeneración y todo lo demás. Ya hubo elección, hubo llamamiento, hubo la regeneración, la conversión. Ahora por lo tanto tengo que evidenciarlo yo mismo a conciencia, pero no lo voy a poder hacer si no tengo el Espíritu Santo. Pero con el Espíritu Santo sí voy a poder convertir, cambiar de vida. Sin el Espíritu es imposible. ¿Entienden, verdad? Bueno, cierro ese paréntesis. Porque si hay preguntas, solo pueden interrumpir sin ningún problema, hermanos. Entonces, la conversión, la fe salvífica y arrepentimiento. Y es lo que les mencionaba, un poco reabriendo el paréntesis, cuando mi mamá decía, ya ahora tengo que ir siempre a la iglesia, ¿y qué pasa si voy a pecar? ¿Me voy a sentir mal? Entonces, ella misma tenía ese deseo de querer converger su vida, pero no lo iba a poder. Hay mucha gente que quiere convertir su vida, cambiar de vida, en otras palabras. No lo van a poder hacer sin el Espíritu Santo. En primer lugar, no van a poder ser salvos. En segundo lugar, cambiar así totalmente para tener una vida en Cristo regenerada, santificada, no se puede, es imposible. Solo con el Espíritu Santo. Y por eso necesitamos el Espíritu Santo. Y en el Espíritu Santo tenemos la regeneración. La conversión, otra vez. 5, la justificación, que es la justificación, adopción. Estoy acuñando ahí dos términos, justificación y adopción. Y la justificación es declarado justo y la adopción es declarado hijo. Los textos bíblicos, la justificación, ¿se acuerdan? Romanos 5:1. Los oancistas sabemos de memoria. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es declarado justo. Sorbida está la muerte en victoria. Llevó nuestras culpas y pecados, exponiéndolas en la cruz. Fuimos justificados, declarado justo. Eso ocurre prácticamente de forma simultánea: la regeneración, la conversión, la justificación, la adopción, pero hay que verlo de una forma secuencial también para entenderla bien. La adopción, declarado hijo, Juan 1:12, que hemos leído también ese versículo, ¿verdad? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, fuimos adoptados. La santificación, ahora sí, eso sí es un evento posterior o secuencial a lo que es la regeneración y todo lo que estamos viendo. Y se denota con la perseverancia, y vamos a hablar de la santificación un poquito, vamos a especificar algunos de estos puntos, pero lo que estamos viviendo es ahora, en santificación, la perseverancia, para la gloria de Dios. Y por último, de la Ordo Salutis, como les mencionaba, también el último proceso futuro de la salvación es la glorificación. Y eso va a ocurrir muy rápido, cuando estemos en el cielo, las bodas del Cordero, la vida eterna con él, ¿no? Entonces, ahí tienen todo esto. Ahora, como les decía, elección, predestinación, podemos seguir hablando bastante, el llamamiento también. Cada punto es para seguir hablando más y más, pero por lo menos ustedes ahora tienen todo el compendio o todo el panorama más completo. Hablando de la Ordo Salutis y las bendiciones de la soteriología, vamos a explicar algunos o detallar algunos, como la regeneración que ya mencionaba. Voy a dar lectura. La regeneración. La primera mención que la palabra de Dios refiere respecto a la regeneración es que el Espíritu Santo es agente en la regeneración perdón, del pecado. Juan 16, Efesios 1:3.
Luego también podemos observar que esta regeneración se realiza mediante la palabra, 1 Pedro 1:3, y finalmente la Biblia también refiere que esta es hecha en Cristo, 2 Corintios 5:17, que ya lo hemos mencionado también de memoria, ¿verdad? Ahí está la regeneración, nueva vida. Regenerado nuestra vida bestial, carnal, demonial, por la nueva vida en Cristo. Por eso el que no tiene la regeneración, no tiene el Espíritu, no puede ser salvo, no puede cambiar de vida, no puede entender bien la palabra del Señor, no puede entender a los cristianos, no puede entender la locura de la vida en Cristo, la locura de la iglesia, del ministerio, no puede entender, y para ellos solo va a ser sujeto de burla. Pero el que está regenerado y entiende y ve todo eso, benditos, benditos. Pero no para la soberbia y el orgullo, sino para ser siervos, para cumplir la palabra. Bueno, vayamos adelantando o avanzando. La justificación, la acción divina de declarar al pecador justo ante Dios en base a la suficiencia de la muerte de Cristo. Eso quiere decir que Dios declara que los creyentes han satisfecho todas las demandas de su justicia. Romanos 3, 21, 26 menciona también esta parte. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos, los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí está la justicia de nuestro Señor. La fe, otra de las bendiciones en la soteriología o en la salvación. La fe es un don dado divinamente a través de la palabra. Romanos 10, ¿se acuerdan? Hemos leído, ¿cómo oirán? ¿Cómo tendrán fe si no hay quien los explique, quien los predique, quien lo hable? ¿No? Efesios 2, 8, 9, igual. La fe viene por el oír, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. No se produce fe fuera de la palabra de Dios. Eso está claro ahora. No puede haber fe. Por eso necesitamos predicar la palabra. No necesitamos tanto dar nuestro testimonio, nuestras anécdotas, que eso podría ser secundario o reforzar o ilustrar lo que dice el texto bíblico. Pero sí, si usamos solo nuestra experiencia, nuestra vida, nuestros cuentos, el periódico y solo para camuflar un texto bíblico, está totalmente mal o al revés, ¿no? La fe va a producir realmente la salvación. Y por eso es que mucha gente cree en el Señor, porque qué lindo la experiencia de ese hermano, o qué lindo la historia que contó, o qué lindo la metáfora que dijo, yo voy a la iglesia, pero son solamente oidores o seguidores del que está hablando, pero no son hijos de Dios. A la primera que ya no va a predicar bonito, me voy de la iglesia. A la primera que no le va a sonreír, no le va a quedar bien lo que dijo, me voy de la iglesia. Por eso se tiene que predicar la palabra de Dios. Al predicar la palabra de Dios surge la fe genuina y verdadera y producir hijos de Dios. Dios es el que lo va a hacer en todo caso. Nos toca predicar la palabra del Señor, ¿no? Así que es indispensable indispensable la Biblia en la vida de la persona, de tal manera que se evidencie la fe. Ningún ser humano se convierte movido por otra fuente que no sea la fe que se genera a partir de la palabra de Dios. Es la importancia de que la Biblia esté en el púlpito. Aunque no haya púlpito, pero tiene que estar la Biblia. ¿Entiende, verdad, hermano? Hay que hacerlo así. Si no, no estamos haciendo iglesia ni una congregación de santos cristocéntricas, sino solo un club que le gusta reír y escuchar algo bonito, nada más, o experiencias o noticias. ¿Entiende? La adopción, otra bendición, es la condición de hijo, es la condición de hijo que se le otorga a alguien que no le es por naturaleza. Sin embargo, es amado, cuidado, protegido y provisto de todos los privilegios como si fuera su propio hijo. Juan 1:12. Otra bendición, otro regalo, otro don, la vida eterna. La vida eterna se contrasta con la vida física. No solamente es la duración cronológica, sino también en la calidad de la vida. Vida eterna. Juan 17, Juan 10. Y para tenerlo eternamente con el Padre allá en el cielo. Comenzando desde aquí.
No te he dicho, dice el Señor Jesús, Juan 11, que el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La vida eterna es una bendición que se recibe en el momento de la justificación, así que puede verse como una bendición presente. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, como también una esperanza futura. Mateo 25:46, Juan 12, Marcos 10. Y voy, pues, dice también Juan 14, a preparar lugar para ustedes. Y mientras tanto, les conviene que me vaya para que venga el Espíritu Santo. Doble conveniencia, para que Jesús vaya, nos prepare el lugar y venga el Espíritu Santo como el fortalecedor, como el consolador. Las bendiciones de la Sacerdotes también tiene aspectos básicos, 3 aspectos básicos, hablando de la santificación, 3 aspectos básicos. A, santificación posicional. Es una obra netamente divina del Espíritu Santo y significa colocar aparte como miembro de la familia de Dios. 1 Corintios 6, Hebreos 10. Hablando de la santificación, en unas 3 partes, la santificación posicional, que va muy relacionado con el tema de la salvación, es parte del tema. Por eso está muy semejante en eso también, en esta obra. Así que la santificación posicional, una vez hijo, usted ya es santo, posicionalmente, ¿no? Y está colocado aparte. B, santificación experimental, o si quieren, otros lo llaman progresiva, o santificación actual. Otros lo llaman madurez. Es el proceso por medio del cual el creyente se asemeja cada vez más a la imagen de Cristo. 1 Pedro 1:16. Y también dice claramente ahí el orden, sed santos, porque yo soy santo. Entonces tenemos que procurar la santidad. Para otros un tema central bíblico es la santidad. Y está bien, no hay problema, pero tiene que estar. Usted mismo debe procurar la santidad. Debe evaluarse y poderse preguntar qué tanto la llenura del Espíritu Santo o la santidad o la madurez ha crecido. Porque si no, usted está estancado. Y si está estancado, la pregunta sería, ¿soy santo de verdad o no lo soy? ¿Soy salvo o no lo soy? Así que tienen que hacerse esa pregunta. Pero si uno está en camino a la santidad, está amando la santidad, como les decía el ejemplo del cerdo, que sin el cerdo, si se ensucia en el lodo, está más feliz. Es porque es cerdo. Pero un hijo de Dios, si apenas se enloda con algo de pecado, ya no quiere, ya no. ¿Y por qué? Está en la experiencia de la santificación. El inciso C, o la tercera parte de la santidad, santificación final o futura, es la perfecta separación futura del mal y del pecado. Se realizará solamente cuando tengamos cuerpos glorificados. Ahí está, de la Orus Salutis, el tema de la glorificación también. Y que solamente lo vamos a tener en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que comienza con el rapto. ¿No? Ahí está, los 3 aspectos de la santificación, que es una bendición por la salvación, por ser hijos de Dios, y que vamos a llegar al tema de la glorificación. Bien, hermanos, creo que hemos abarcado la parte teológica de la salvación. Entonces, hasta aquí algún comentario o pregunta, hermanos. Una pregunta, hermano. Adelante. ¿Esas diapositivas nos va a pasar, hermano, o ahí nomás se va a quedar? Sí, les voy a pasar, hermano. Les voy a pasar. Bueno, gracias, hermano. Muy bien. Cuando no hay preguntas, uno de dos. O está todo bien entendido o no se ha entendido nada. Por favor, díganme para que me quede un poco más tranquilo. Pastor, ¿sí Entendido, está bien pastor. más entendido o hay alguna pregunta? Entendido. Adelante, José Alfredo. Entendido, pastor. Muy bien. Espero que entonces sí esté ayudando a clarificar más algunos textos o conceptos y poder manejar bien. Por eso es que les decía también, una de las tareas que les doy a mis estudiantes es de que
escriban su experiencia, cómo era la soteriología o la salvación antes de llevar el módulo o la materia. Y ahora yo le desafío a usted, no es tarea para presentármela, pero sí podría ser ahora, a modo de escribir, qué aprendí en este módulo de 3 sábados, ¿no? Qué amplié, qué confirmé, qué experimenté, qué dudas me surgieron, todo eso, ¿verdad? Estoy mencionando esto porque vamos a cambiar ahora otro tema, vamos a entrar un poco a la soteriología un poco más contemporánea, o el qué hacer de lo que está sucediendo hoy en día. Ya, pastor. ¿Estamos bien entonces, hermano Julián? Muy bien. Muy bien, entonces vamos a continuar. Siempre les animo a que apaguen su micrófono cuando ya voy a empezar a hablar, pero pueden prender si quieren interrumpir para la clase, no para otra cosa. Muy bien. Por eso es que yo a algunos voy desactivando sus micrófonos cuando escucho algún ruido o algo que no deja escuchar bien a todos, ¿no? Muy bien, hermanos, vamos a entrar un poco a lo que es soteriología contemporánea y con esto ya vamos a ir aterrizando también. Nos va a llevar, creo yo, el resto del tiempo que nos queda. Soteriología contemporánea, y los pongo en pantalla: Costa Rica, clade 5. Clade 5, Congreso Latinoamericano de Evangelización. Entonces, el tema de la soteriología actualmente, ¿qué está sucediendo? CLADE 5 ocurrió el año 2012. ¿Qué es CLADE? CLADE 5 es una sigla que significa Congreso Latinoamericano de Evangelización 5, es decir, es el quinto congreso. El primer congreso fue en los años 70, imagínense. Segundo ya 80, tercero 90, el cuarto por el 2000 y algo, y el quinto el 2012. Mi persona tuvo el privilegio de poder asistir a este quinto Congreso Latinoamericano de Evangelización en Costa Rica. Precisamente era cuando estaba estudiando maestría en Guatemala. Y Guatemala está cerca nomás de Costa Rica. Después de Guatemala vendría Salvador, Honduras, Nicaragua y después Costa Rica. Entonces, tuve el privilegio de poder asistir, ¿no? Y en Costa Rica se habló bastante del tema de soteriología, el tema de la misión integral, el tema de las misiones. Entonces, este congreso es a nivel latinoamericano, pero también tiene sus visitas intercontinentales. Hubo bastantes invitados de Norteamérica, aún de Europa y de África y Asia. Por eso es que se realiza cada 10 años, más o menos. Y este último CLADE 5, fue realizado después de 15 años, más o menos. Y es posible que ya no haya un CLADE número 6, ¿no? Pero estos CLADES es donde se analizan, ahí asisten pastores, misioneros, evangelistas, donde se sacan a luz temas de lo que está sucediendo, de lo que se está obviando, de lo que se debería hacer, ¿no? Y se tocaron temas soteriológicos, como les mencioné, ¿no? El tema, por ejemplo, para el año 2012 ya surgió también la teología reformada, que debería llamarse teología protestante, porque es lo que nos dieron ese nombre de protestantes ya en el año 1500 o en el siglo XV, con la época de la Reforma, pero se nos dio el nombre de protestantes, no de reformadores, ¿no? Y el tema que les mencionaba de los elegidos, el tema de la mujer, el tema de los niños, el tema aún de la alabanza, de la himnología, el tema de los catecismos que surgieron con la teología reformada, trajo muchas complicaciones. En Norteamérica, la teología reformada, conocidos otros como reformados, no tuvieron mayor problema. Por ejemplo, MacArthur está en esa línea, y otros que no tuvieron problema. ¿Por qué? Porque ellos hicieron su teología en su entorno. No es que fueron a imponer o querer
imponer a otras iglesias, ¿no? Entonces en Latinoamérica no sucedió eso, especialmente en Bolivia, como que se quiso imponer en otras iglesias y por eso se dividieron y tantas cosas. Historia que ustedes conocen bien, que ya es historia, aunque sigue sucediendo de alguna manera en algunas iglesias. Por eso el tema de soteriología es muy importante en ese sentido y espero que haya ayudado, ¿no? Entonces, en esta época actual que vivimos, aún está todavía los gajes de la soteriología reformada, por así decir, que hemos hablado sobre eso también, a la luz de la palabra del Señor. También el aspecto de la pérdida de la salvación, que ya hemos hablado, y también algunos lineamientos o consejos que se ha dado en clave para todas las iglesias. Y de eso es lo que voy a mencionarles también un poco ahora. Y el texto clave era, o el lema de esto era, sigamos a Jesús en su reino de vida, guíanos, Santo Espíritu. Y es primera vez que se coloca al Espíritu Santo en un lema de un clave. Y enfatiza claramente a Jesús, sigamos a Jesús en su reino de vida, que implica a Dios, guíanos, Santo Espíritu. Entonces, en este clave lo que se está, también uno de los objetivos era poner en alto a Jesús, poner en alto la salvación, el evangelismo, por eso es clave de evangelismo, y poner en alto también el Espíritu Santo, porque muchas veces las iglesias, la mayoría de las iglesias conservadoras, el Espíritu Santo como que no se lo estudia, no se lo menciona, y en este módulo lo hemos hecho, hermanos. Y en clave 5 se puso en alto el Espíritu Santo. Y que para hacer la obra salvífica, la obra de evangelismo, no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Entonces hay que darle su lugar. Por eso hay que orar, hay que ayunar, hay que buscar la guía del Espíritu Santo en la lectura de la palabra del Señor y obrar conforme a la presencia de Dios. Todo eso es el Espíritu Santo. Muy bien. Algunos exponentes, cambio de pantalla, dice, algunos exponentes que estuvieron en este clave, si algunos los conocen, ahí está, por ejemplo, René Padilla, es Sidney Roy, Samuel Escobar y nuestro querido Valdir Stuarnagel. 4 teólogos latinos que han hecho historia, que han puesto de moda la salvación, la soteriología, pero no solamente predicando, sino haciendo. Por eso se le llamó misión integral. No solo predicando, sino haciendo. Entonces la soteriología vuelve a cobrar, a recobrar ese punto de vista que la salvación, por ejemplo, una campaña evangelística no solamente debería ser predicando, sino también haciendo. De ahí surge la frase, mi dolor, el hambre terrible que tengo en el estómago no me deja escuchar lo que me predicas. Por eso es que Jesús hizo los milagros alimentando a las personas, porque también se preocupaba de forma integral por la vida de las personas, tanto su cuerpo como su alma. Y por eso predicaba el reino de Dios y por eso ayudaba sanando, expulsando demonios y tantas cosas, ¿no? Dando alimento como el pan y el pescado, constituyéndose como el pastor. Jehová es mi pastor. Salmo 23 se encarna con Jesús cuando hace el milagro alimentando a miles de personas con pan y pescado. Entonces la salvación viene con eso, con acción. Clave 5 nos está recordando esto. Y si se dan cuenta, si solo diéramos el módulo de soteriología basado en el compendio teológico, en el compendio teológico no está esto. Y por eso coloqué esta última parte con soteriología contemporánea, que es bíblica. A veces no colocamos, por eso nuestros compendios podrían estar sujetos a mayores ediciones todavía,
Porque hay más, el tema de explorar la Biblia siempre va a ser gigante. Hasta ahora nadie ha terminado de entender la Biblia, ¿no? Así que por eso ningún compendio o manual va a estar completo, porque nadie ha terminado de escribir o entender bien toda la Biblia, ¿no? Así que esto es muy importante para la soteriología hoy en día, sigue siendo importante. Vamos a continuar. Un enfoque principal, como les mencionaba, ahí está en pantalla: evangelización, discipulado, misiones, soteriología, puesto que es lo que Jesús hizo. Eso fue su razón de ser de Jesús en la tierra. Otro punto, desde abajo, hacer la evangelización, la misión, desde abajo, ser cristiano desde abajo, servidor, no desde arriba, que solo tenga mucha autoridad o autoritarismo, o no quiera hacer nada, o no quiera remangarse las mangas, no quiera poner la mano en el arado, solo quiere dirigir, ordenar. No, no, no. Por eso Jesús vino para ser siervo, no para ser servido. Por eso en las calles, a los pobres, a las viudas, a los niños de la calle, extranjeros, Santiago 1:27, esta es la verdadera religión o la verdadera palabra del Señor, Santiago 1:27, ayudar al huérfano, a la viuda. El evangelio viene con ayuda, no se olvide de eso. Jesús trajo el evangelio, las buenas noticias, con ayuda, con justicia, con verdadera interpretación. Oíste que fue dicho, pero yo les di. Así que, querido hermano, pastor, siervo, diácono, anciano, recordemos estos lineamientos para seguirlo colocando en práctica. El último punto dice, predicando y haciendo la palabra. Predicando, viviendo y haciendo la palabra. Una utopía. Utopía, un término que dice como un sueño más o menos, ¿no? Y dos grandes exponentes como Juan José Tamayo, es un teólogo muy bueno español que sigue vivo, Ruth Padilla, la hija de René Padilla, muy buena teóloga también, nos invitaron a la utopía, a soñar, a seguir soñando con el reino de Dios, que es la mayor de todas las utopías que un día será realidad, como el rapto y todo lo demás. Sigamos siendo soñadores con fe, trabajando unidos en el reino de Dios, evangelizando a los futuros miembros, encarnando la palabra y esperando el retorno de Cristo. Amén. Ahora sí, hermano. Amén. Sigamos soñando. ¿Cuántas veces se nos pasa la fiebre de evangelismo? Y nos quedamos con la fiebre de problemas de la iglesia, problemas de la escuela dominical, problemas de impuestos, otros tipos de problemas, y dejamos de evangelizar, dejamos de hacer misiones. La soteriología está por el medio del evangelio. El predicar para que oigan con fe y puedan ser salvos. Otra vez, recuerdo Romanos 10. El enfoque de todo un congreso latinoamericano de evangelización a nivel internacional nos está diciendo, sigamos soñando con el reino de Dios. Hermanos, todos los que estamos aquí, los 15, 16 que estamos, sigamos soñando y sigamos haciendo, sigamos predicando, sigamos haciendo iglesia, sigamos evangelizando. Sigamos siendo esos soñadores con fe, trabajando, unidos en el reino de Dios, evangelizando a los futuros hijos de Dios y futuros miembros de la iglesia. Esto es iglesia. Esa es la razón de ser de la iglesia. Para ello tenemos que amarnos los unos a los otros. En esto conocerán que son mis discípulos. San Juan 13, en que se aman los unos a los otros. Si no, esta utopía solamente va a quedar, si no nos amamos, no tenemos la confianza, va a quedar solo en desconfianza, en pelea, en miramiento, y la iglesia se estanca, iglesia problema, iglesia que se divide, iglesia de miramiento. Necesitamos volver a la Biblia, a recobrar la confianza, el amarnos, el perdonarnos y el cumplir la palabra de Dios, evangelizando. Se empieza por ahí. Después discipulado, después todo lo demás.
En un contexto local, Cochabamba, y tienen la ciudad de Cochabamba, para los que no son cochabambinos o están en otro lado, ahí está una foto muy hermosa de la ciudad de Cochabamba. Pero usted piensa en su contexto local, sea Tarija, sea el Oriente, Potosí, piensa en su contexto local. Líderes contextualizados. El primer punto dice que conozcan su contexto. Conozcan su contexto, donde está su iglesia, donde vive usted. Conozca la historia, costumbres, política, religión, tradiciones. Que sepan convivir con ello y ser agentes de cambio. Porque si usted va a ir a querer cambiar imponiendo, sin conocerlo, sin convivir, estamos mal. Jesús, la estrategia divina de Jesús fue venir a la tierra, semejante, tomando forma de siervo semejante a los hombres, Filipenses 2, y fue parte con nosotros. Anduvo con pecadores, pecadoras, hizo lo que no hacían los fariseos. Conoció su contexto. Venimos a eso. Aún Riguarden lo menciona en su libro Iglesia con propósito. Una táctica bíblica es esa. Antes de evangelizar, presentar el plan de salvación, conozca su entorno. Conozca quién es el presidente de la OTB. Conozca quiénes son los vecinos de la iglesia. Porque ahí está la iglesia y al lado hay alguien que vive, un vecino, otro vecino. Curioso que hay iglesias que ni conocen a su vecino. No conocen al presidente de la OTB. No conocen lo que les gusta, lo que les disgusta en ese barrio. ¿Y quieren llevar el evangelio así como imponiendo? No. Eso es como se dice iglesia de trasplante o evangelio de trasplante. Jesús nos conoció. Conózcalos. Hágase amigos. Contextualícese. Es más fácil colocar la medicina a un niño cuando ustedes, su amigo, se muestra amigable y el niño lo conoce. Es más fácil llevar el evangelio cuando ustedes lo conocen. Por eso es que hasta en las misiones hacen viajes exploratorios para conocer un poquito la gente, la costumbre, el idioma, la comida, y luego ya van con todo. Es una estrategia esta de la contextualización. Al otro punto, líderes que sepan más de la palabra y más que ello, que sepan afrontar la nueva sociedad, ser verdaderamente sal y luz con relevancia en esta nueva sociedad. En este nuevo siglo, mucho se habla, ¿no?, de la nueva normalidad. Tiene mucho sentido. Queremos volver a lo normal, a lo que era antes. Pero no vamos a volver a lo que era antes. Vamos a volver a algo parecido a lo que era antes. Por eso se llama la nueva normalidad. Porque tenemos que ver otras cosas. Tenemos que aprender más cosas. Tenemos que sujetarnos a otras cosas. Tenemos que tener un barbijo en el bolsillo cuando de repente nos digan, ya no, ya libres, ya no podemos, ya no usen barbijo, pero usted tiene que seguir manejando en el bolsillo. Ya todo es presencial, puede dejar la virtualidad. No, mentira, la virtualidad va a seguir. Ahí va, estamos viviendo ya una nueva normalidad y vamos a entrar a una nueva normalidad. Así que necesitamos felicidades por eso, para seguir preparándose para estos nuevos escenarios o nuevas normalidades que están surgiendo, nuevas teologías, nuevas iglesias, nuevas cosas que están emergiendo por la virtualidad, y todo el mundo ahora ya es predicador, entra al YouTube o se pone un Facebook Live y hace lo que quiere, dice lo que quiere y sigue engañando gentes. Dios mío. Palabra, necesitamos más la palabra. Otro punto, un mundo asustado, enfermo, necesita una iglesia valiente, pastores valientes, cristianos valientes, y conozcan la palabra de nuestro Señor. Daniel Migliori, un buen educador y teólogo, dijo, la confesión de Jesucristo tiene lugar en contextos históricos y culturales, ¿no? Cuando Jesucristo habló, había un contexto histórico-cultural, año 33 más o menos, social, político, un imperio con romano, tiranizando, había costumbres, y todo eso Jesús lo encarnó, lo vivió. Si usted está viviendo en Potosí o en Cochabamba, encarne bien, sepa bien
Un buen potosino sabe comer esta sopa. Un buen potosino no se mancha nunca al comer salteña. Un buen potosino, Un buen cochalo sabe que es un pancapecho. Un buen cochalo. O sea, el tema de la santidad para los hijos de Dios, los salvos, no quiere decir que voy a dejar de comer pancapecho, voy a dejar de visitar a mi pariente que no es cristiano. Tenemos que contextualizar y seguir llevando la palabra del Señor. Es lo que se llama también ecología, el contexto de una institución. Conozca su iglesia, hermano. ¿Cuáles son las costumbres, tradiciones, entre comillas, de su iglesia? ¿No? Hay iglesias que si no hacen 2 o 3 kermés en el año, pues ya han fallado. Es parte de su tradición y costumbre hacer kermés u otros tipos de actividades. Hay que conocerlas y evaluarlas, pero hay que saber conocer para ser más efectivos. Debe ser una reflexión crítica sobre la fe y la práctica de la comunidad. La ecología es un acto de humildad arrepentida. Por eso hay que conocer a nuestros oyentes. Como predicador, cada que me invitan a predicar a algún lugar, lo primero que pregunto es, ¿qué iglesia es? ¿Es de la UCE? ¿No es de la UCE? Mayormente voy a UCE, casi a ninguno más. Y son hombres, mujeres, niños, adolescentes, jóvenes, qué estaban haciendo, cómo lo hacen, y trato de conocerlo para saber a quién les voy a predicar. Y cuánto más el pastor, cuánto más uno que es miembro de su propia iglesia, ¿verdad? Un aspecto bíblico espiritual, hermanos, vamos avanzando rápido esto porque ya el tiempo está sobre nosotros. La dependencia de Dios. Un buen hijo de Dios va a depender de Dios. Debe ser ejemplo de vida como cristiano, como salvo, como elegido, si quieren. La comunión con Dios, Juan 1:7, debe estar en constante confesión de pecados, 1 Juan. Debe ser un adorador, Filipenses 2:10. Debe diezmar, debe dar ofrenda. No, y ese es otro tema, pero sea diezmo, sea ofrenda, pero debe hacerlo. Eso es parte de su santidad, de su nivel espiritual, de su conocimiento de la palabra del Señor. Y aún el manual de prácticas de la UCE dice que para ser miembro activo usted tiene que diezmar. ¿Sabía eso? El miembro activo para participar en una asamblea o ser miembro activo de una iglesia tiene que perseverar en la iglesia, tiene que participar en las actividades de la iglesia y tiene que ser fiel en sus diezmos. Listo. ¿Qué tal eso? Si no está de acuerdo con eso, hable con los que han dicho eso. Pero yo definitivamente estoy de acuerdo con esas cosas. ¿Sí? Porque demuestra su madurez, su santidad. El diezmo, la ofrenda es bíblico, hermanos. Es otro tema para hablar, pero es bíblico. El ayuno, oración, devocional, diario. Ahí Dios nos dio los lineamientos en Mateo, en el Sermón del Monte, que es el manual de vida para todo cristiano. Vida piadosa, guiado por el Espíritu Santo, como fue el apóstol Pablo. Todo el libro de Hechos. Evidencia la vida de guía de Pablo por el Espíritu Santo y de santidad. Por eso es que muchos dicen que el libro de Hechos no debería llamarse Hechos de los Apóstoles, sino Hechos del Espíritu Santo. Así que todo esto debería evidenciarse espiritualmente y tácitamente uno que es salvo. Así que voy concluyendo. Expectativa del retorno de Cristo es la mejor conclusión. El retorno de Cristo, la etapa final de la soteriología, de la santidad, de la regeneración. Samuel Pérez Minos, le deben conocer, él decía, o dice, no quiten la Biblia del templo. Hoy en día el púlpito estorba para tener un show. No lo quiten. Hay que seguir con eso. Adrián Rogers, el otro invitado que les tengo para el día, Adrián dice, pastores, los medios para predicar la palabra como la televisión, la radio, internet y otros cambian según el avance del tiempo, pero el método, el contenido de la Biblia, de su enseñanza, no cambia, como la oración, santidad, fe, el amor, la salvación. Nunca cambian, nunca deberían cambiar. Un punto.
Exponga la Biblia, no su vida ni la de otros. Cuide la sana doctrina, la sana postura soteriológica. La buena enseñanza, la buena interpretación. Prepárese bien. Vive en plena dependencia de Dios, confesando pecados y pidiendo sabiduría a Dios diariamente. Paciente, apaciente la iglesia, provea y proteja. Eso es apacentar la iglesia. Proveer y proteger implica guiar. Algunas recomendaciones. Viva pendiente del retorno de Cristo. Preparado y preparando a la grey para rendir cuentas a Dios. Cuide su salud. Cuide su familia. Y por salud, me refiero a su cuerpo. De las grasas, de los azúcares, cuide su salud. El buen dormir, el ejercicio, cuidarse del estrés, cuide su familia, porque si no cuidamos bien la salud y la familia, nos estamos autodescalificando para ser buenos obreros, buenos siervos. Predique la palabra con métodos apropiados a tiempo y fuera de tiempo. Cuide la sana doctrina, otra vez. Guárdese de los ídolos. Cuide la sana doctrina, segunda carta de Juan. Guárdese de los ídolos, primera Juan. Y hoy en día, más que nunca, estos dos textos bíblicos de 2 Juan 1:11 y 1 Juan 5:21 deberíamos tomarlo en serio. Cuidar la sana doctrina, porque siguen surgiendo, como les digo, youtuberos, facebookeros, que siguen hablando cada cosa por internet. Guárdese de los ídolos, porque hoy en día estamos en un siglo lleno de idolatría, ¿no? Personas que idolatran el internet, idolatran personas, idolatran el WhatsApp, idolatran mucho. Y guárdese de los ídolos, solo tenemos un Dios. Una exhortación final basada en Judas 1:17 al 23. Pero ustedes, amados, este grupo de soteriología, de este módulo, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que les decían, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen el espíritu. Pero ustedes, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, la consumación. Algunos que dudan, convénzanlos, evangelicen. A otros salven, ayuden, también se puede interpretar. Arrebátenlos del fuego de la condenación. Y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Una pequeña ilustración. Un hombre con 2 hijos en el mar. Había un hombre que se estaba tomando un buen baño en el mar con sus 2 hijos. Pero uno de ellos se sintió muy mal, le empezó a dar calambres y no sabía cómo sacar a los 2 hijos del mar, porque estaba cuidando de los 2. Pero tenía que sacarle sí o sí a este que estaba con calambre, porque se nos iba a ahogar. Y la otra hija, más o menos que sabía nadar. Y el padre le dijo, mira, voy a llevar a tu hermana y voy a volver rápido. Pero espérame aquí, no te muevas y solo mantén tu pecho ahí arriba y tus manos estirado. Eso se llama flotar. Quédate así, no hagas nada más. Y espérame que voy a volver. Y la hija dijo, está bien, papá. Y se quedó ahí esperando. Y el padre llevó a su hija, lo llevó, lo atendió en la playa y pudo estar bien. Se tardó un buen tiempo. Un buen tiempo. Luego corrió todo
empezó a nadar todo afanado y un poco preocupado, ¿será que mi hija está ahí? Pero lo lindo fue que encontró a la hija ahí. Y el padre le dijo, qué bueno que te encontré, hija. Y la hija le dijo, estuve haciendo lo que tú me dijiste que haga hasta que vuelvas y volviste. Estuve haciendo lo que tú me dijiste que haga hasta que vuelvas y volviste. Amados hermanos, ¿qué nos dijo nuestro Señor Jesús? Hasta que vuelva, antes de que se vaya al cielo. Por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nos dejó una tarea. Espero que cuando Él vuelva, nos halle cumpliendo la tarea, que al igual que esta niña podamos decir, estuve haciendo lo que tú me dijiste que haga hasta que vuelvas y volviste. Palabras finales de gloria a nuestro Dios, conocido como doxología. Judas 1, 24 al 25 dice, y aquel que es poderoso para guardarlo sin caída y presentarlo sin mancha delante de su gloria, con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. A Él sea la gloria. Si usted pudo evangelizar a muchas personas, a Dios sea la gloria. Si por los que evangelizó son hijos de Dios, a Dios sea la gloria. Si esas personas ahora son predicadores, ministros de alabanza, a Dios sea la gloria. Dele toda la gloria a Dios, porque Dios también lo levantó a usted de los muertos. Nos dio nueva vida. Así que muchas gracias, hermanos. Permítame orar por usted y espero que todavía no se desconecte para sacar la foto con los sobrevivientes. Oremos. Señor, en esta mañana una vez más te damos gracias de todo corazón. Gracias por este tiempo de aprendizaje, de meditar en tu palabra, de reaccionar a la voz del Espíritu Santo y de la palabra escrita que hemos aprendido, que hemos oído, Señor. Y toda la gloria sea para ti. Ayúdanos a ser sabios, prudentes en lo que enseñamos, cómo enseñamos, Señor, y no alterar tu palabra, y no confundir a las personas, y cumplir el mandato de llevar tu evangelio, Señor. Con este aprendizaje y con esta seguridad de que ahora somos tus hijos, somos tus santos, que no vamos a perder la salvación, que estamos convertidos, regenerados, justificados y esperando la glorificación. Gracias, Señor, por todo eso. Una salvación completa, plena. Gracias por todo eso. Una salvación vicaria donde tú has dado tu vida por nosotros y ha sido propicio, cabal, justo para nuestro Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, una vez más. Gracias. Luego tu bendición por todos tus hijos, los estudiantes aquí. Gracias. Oramos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesús. Amén.